Bueno, día 60. Estamos a 6 días del final y ayer cumplió todo el mundo con su hábito. De las únicas personas que no sabemos es de María, que no nos dijo nada ayer, de Esther y Iván, que normalmente nos lo dicen después, y de Ainara, que ayer estuvo en la sesión, pero tampoco aclaramos, supongo que sigue los 11 cigarrillos, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de por qué ciertas personas desarrollan el talento en ciertas áreas y no en otras. Porque aprendiendo de ellos podremos sacar conclusiones sobre nosotros mismos, ¿no? Os voy a poner el ejemplo de dos deportistas, uno súper famoso y el otro no tanto, a pesar de que ha destacado. Michael Phelps, el nadador, a Michael Phelps lo conoce todo el mundo, ¿sí o no? El deportista, el nadador con más medallas olímpicas de la historia. Varias medallas de oro en la misma competición. Un fuera de serie. Y tenemos a otro deportista que no es tan famoso, pero que también ha hecho historia en el mundo del deporte, que es Hachin El Guerrouf, un marroquí que corre media y larga distancia. ¿Vale? Ambos son medallistas olímpicos, oro olímpico, varias veces, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Michael Phelps es un tío alto, 1,93 creo que mide. Sin embargo, el Guerrouf mide 1,75. ¿Y por qué os pongo estos ejemplos? Porque aparentemente son muy similares, excepto la altura y lógicamente el peso que cambia. Sin embargo, fijaos, para carreras en tierra, evidentemente se mueven en medios diferentes. El Guerrouf se mueve en tierra y el Michael Phelps se mueve en el agua, ¿no? Para cada deporte se requieren cualidades físicas diferentes. En los nadadores, cuando uno tiene el torso muy largo y fuerte, es mucho más fácil avanzar. De hecho, la mayoría de nadadores tienen torso fuerte y son bastante altos, porque eso es con lo que se impulsan, con lo que cogen velocidad, ¿no? Sin embargo, los corredores, cuando tienen mucha altura, es un problema, porque mucha altura supone mucho peso y trasladar mucho peso en una carrera ralentiza tu tiempo para hacer esa carrera. Con lo cual, cada uno de los dos deportistas tiene el cuerpo adecuado para hacer el deporte en el que han destacado. Y esto es importante, ¿por qué lo digo? Porque tenemos que ser conscientes de que cuando queremos hacer algo, en este caso estamos desarrollando todos y cada uno de nosotros hábitos rutinarios de nuestro día a día para nuestra salud, para sentirnos mejor, para lo que sea. Pero cuando llevamos el tema de los hábitos a esos hábitos para destacar en un área concreta de la vida, tenemos que ser conscientes de que la genética y que la morfología influye, ¿vale? Pero que la genética no es determinante, ¿no? Y esto es algo que yo siempre digo en mis sesiones, ¿no? Que la genética, que es a lo que la mayoría de la gente le da mucha importancia, mucha gente dice, guau, Michael Phelps nació para nadar, ¿no? Michael Phelps tiene una historia que demuestra cómo el éxito no llega por sí solo. Michael Phelps empezó a nadar, cayó en las drogas, se hundió, resultados malísimos y volvió a levantarse después de dejar las drogas. Es decir, uno puede llegar a la cima o uno puede llegar a lo más bajo, ¿no? Y después de superar ese gran bache fue cuando sacó lo mejor de sí mismo y cuando más medallas olímpicas ha conseguido. Y lo ha conseguido a base de trabajo, esfuerzo y, bueno, evidentemente mentalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la genética influye. Y influye mucho, porque si no, estos dos deportistas no hubieran podido destacar en cada uno de sus campos. Ahora bien, ¿la genética determina lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestros hábitos? No. Ya la ciencia ya lo ha demostrado y siempre hablo de la epigenética, ¿no? Porque es la gran revolución desde mi punto de vista científico, ¿no? Científica. Por lo tanto, las competencias, lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, el que lo hagamos con éxito, con brillo, con lucidez, depende no solo de la genética, que influye, evidentemente, sino del contexto en el que nos movemos. Si Michael Phelps y el Guerrouf no se hubieran movido en contextos donde promocionaran el deporte y concretamente su deporte y su forma de trabajar, de entrenar, seguramente no habrían llegado a donde están porque no tendrían desarrollada la habilidad por mucho que su cuerpo físico les favoreciera para destacar en ese campo, en ese deporte, ¿no? Entonces, la competencia depende en gran medida del contexto en el que nos movamos y por lo tanto es fundamental elegir nuestro contexto. Las personas que están en la cumbre no solo tienen un cuerpo adecuado, sino que han sido muy bien entrenadas en un contexto adecuado.
para conseguirlo, ¿no? Entonces, quiere decir esto que los genes no determinan nuestro destino y que los genes lo único que determinan es nuestro campo de oportunidad. Nos están diciendo, aquí tienes una oportunidad extra porque ya traes de serie en tu cuerpo estas cualidades. Ahora, de ahí tú tienes que elegir, seleccionar, determinar en qué campo tú podrías destacar y aplicar la rutina de hábitos a ese campo en el que tú puedes brillar. Lo ideal sería encontrar cuáles son esos potenciales nuestros, tanto físicos como de personalidad, ¿vale? Y de eso hablaremos mañana, de cómo podemos encontrar esos potenciales, esas cualidades que destacan en nosotros o que pueden brillar en nosotros, porque si nos centramos en dedicar nuestras rutinas de hábitos a esas cualidades, podremos destacar en el campo que sea. Y por eso es importante el autoconocimiento, el saber cuáles son nuestras cualidades, nuestros potenciales verdaderos, esos que seguramente, si es nuestro potencial, vamos a disfrutar mucho más que otras muchas cosas de las que hacemos, ¿no? Entonces, quería poneros estos dos ejemplos, estos dos deportistas, cómo han brillado con luz propia, pero han brillado con luz propia porque supieron identificar su genética, su fisiología adecuada para el deporte adecuado, pero además se rodearon de un contexto adecuado. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Aquí, aunque no estamos intentando destacar en un campo concreto, sino que hemos elegido un hábito para nuestra vida diaria, para sentirnos mejor, para superarnos, sí que nos hemos rodeado del contexto adecuado. Un grupo de personas que tiene la voluntad firme de avanzar, de traspasar esas creencias limitantes que teníamos, de creer que no éramos capaces de hacer lo que estamos haciendo, y un contexto en el que nos impulsa a seguir adelante, ¿vale? Pero recordad, si queremos destacar en cualquier ámbito de la vida, en ámbito laboral, personal, lo que sea, tenemos que encontrar cuáles son esos rasgos de personalidad nuestros que ya vienen con un extra de serie que quizás no hemos detectado. ¿De acuerdo? Así que esta es la reflexión que quería haceros hoy. Vamos a seguir con nuestro hábito, casi en la recta final, y reflexionando sobre todas estas cuestiones que parecen simples, a veces parecen incluso evidentes, pero tienen una trascendencia brutal si sabemos aplicarlas a nuestro día a día. Y esa es la intención con la que se comparten aquí. Que reflexionemos, que miremos hacia adentro, que nos reconozcamos, que nos conozcamos y que seamos capaces de sacar el máximo partido a lo que llevamos ya dentro. ¿De acuerdo? Así que lo dejamos aquí y mañana seguimos.